Así que la enseñanza de hoy se va a llamar En la rueda del alfarero. En la rueda del alfarero, y vamos a ponerle como subtítulos: Manos divinas transformando nuestro corazón. Manos divinas transformando nuestro corazón. La porción bíblica que vamos a continuar es en Jeremías 18, versículos 3 al 6, y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la lectura: Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu guía y por tu amor. Permítame iniciar diciendo tres verdades que nos enseñan las Escrituras en relación a esto. Y son tres verdades que desafortunadamente muchos de nosotros vamos a poner en debate, porque hay debates teológicos sobre eso. Pero sin embargo tenemos que ponerlas en nuestro corazón. Primer verdad es: Dios es soberano, paciente, perseverante, para transformar al creyente a través de ¿qué? De toda su vida. Y aquí nosotros tenemos que levantar la mano, que si nosotros somos creyentes, desde que nosotros vamos a conocer al Señor, venimos a sus pies, confesamos su nombre, creemos que Dios lo levantó de los muertos, recibimos al Espíritu Santo, sabemos que vamos a estar en la rueda del alfarero toda nuestra vida. No va a ser un momento o un segundo, sino va a ser toda nuestra vida. Y como se los comenté la vez pasada, yo creo que todos de nosotros tendríamos que decir: gracias, Señor, porque estamos siendo pulidos en tus manos. Y este es uno de los grandes conocimientos que nos pudiera dar la Biblia, para saber que nosotros estamos siendo trabajados a través de Dios. No sé si usted entiende lo que estoy comentando ahorita, si estoy pudiendo comunicarlo, si yo lo puedo expresar de la manera correcta. O sea, nosotros estamos en las manos de Dios 24/7. Y no solamente en las manos de Dios, sino que estamos siendo trabajados por Dios, perfeccionados por Dios, y obviamente teniendo un carácter parecido al de Cristo. Y gloria a Dios por eso, amén. El segundo punto que podemos encontrar en esto es que la misericordia de Dios nos cambia en vasijas de barros útiles. De hecho, la Escritura nos dice que cambia nuestro corazón de piedra para ponernos un corazón de carne, y cambia nuestra naturaleza pecadora para darnos una naturaleza de entendimiento. Todo esto lo tendremos que pensar que solamente puede ocurrir si el alfarero nos pone en su rueda. Pero vuelvo a repetir: Él es el que nos creó, Él es el que nos transformó, y a través de los años seremos nuevas criaturas. A veces tenemos que tener ese conflicto con la Escritura. ¿Somos nuevas criaturas inmediatamente? Sí, somos nuevas criaturas, pero no transformadas. Seremos transformadas a través del tiempo, las confrontaciones, y obviamente con la mano poderosa de Dios, que nos quiera llevar a diferentes momentos, a diferentes experiencias, y lo voy a decir de esta manera: a diferentes dimensiones. Porque no estamos hablando solamente de la dimensión terrenal, sino que también estamos hablando de la dimensión espiritual. Hemos hablado en su momento ya de los ángeles también, hemos hablado de otras confrontaciones que han tenido los por ejemplo, como Jacob con el ángel, etc. O sea, hay una interacción. Daniel, por ejemplo, es otro más, que hay una interacción divina, que a veces nosotros no alcanzamos a verla porque la desconexión divina la tenemos completa. Pero Dios transforma nuestro corazón, y obviamente nos puede poner esos oídos y esos ojos espirituales para también poder contactar ese mundo. Ese mundo es perfecto, el mundo de Dios. Yo me doy, por ejemplo, en mi conocimiento personal y en mi imaginación, yo pienso como Juan cuando le dieron la oportunidad de echar un vistazo al cielo, que abrió la puerta y pudo ver todo lo que vio.
los ancianos, los ángeles cantando, santo, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un vistazo al cielo que todos nosotros pudiéramos echar, si Dios nos permite, ponernos esos ojos divinos, ojos de la fe, para que pudiéramos entrar en esa dimensión celestial. El tercer punto es que no tenemos, y esto hay que grabarlo bien en nuestro corazón, ni la más mínima idea de cuándo Dios empezará a trabajar con nosotros. ¿Cuándo Dios va a empezar a reparar fracturas, las descarapeladas, las rupturas, o quizás a transformar toda la vasija? Porque si usted dice, ve aquí la escritura que dice, y echó a perder en su mano. Y si vemos la escritura que dice, y echó a perder en su mano al alfarero, ¿qué significa? Que no le gustó el modelo que tenía, no le gustó la figura que salió, ¿y qué hizo? La volvió a hacer. Muchas veces nosotros también en nuestra necedad empezamos a hacer figuras que a Dios no le gustan y Dios las tiene que volver ¿a qué? A deshacer, transformar, y quizás si es necesario echarlas a perder para volverla otra vez a transformar, como es en el caso de Job, ¿verdad? Que lo transformó completamente. Entonces Dios tiene el arte en sus manos para modelar al barro como Él quiera. Él tiene la soberanía para que el creyente tenga que reconocer que Él es su creador, su moldeador, y que tiene que estar bajo su soberanía. Vean lo que dice en Isaías 64:8, y lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. Dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Y si podemos reconocer esta verdad, la soberanía de Dios se ve en todo su esplendor. ¿Tú eres quién? Nuestro Padre, y nosotros el barro. Y tú nuestro alfarero, y obras de tus manos somos todos nosotros. Entonces, como creyentes, mis hermanos, tenemos que levantar las manos y decir, somos obra de Dios y estamos siendo transformados en este momento conforme Dios lo ha decidido. ¿Cuántos de ustedes quieren poner su corazón a seguir siendo transformados? Bueno, le digo esta verdad, quiera o no, Dios está trabajando con usted. Le guste o no, Dios está trabajando con usted si usted es creyente. Con eso llegamos entonces a una primera verdad bíblica. Escúcheme con todo cuidado. Todo creyente tendrá que esperar con paciencia en la casa del alfarero para ser procesado, transformado, detallado, destrozado, reconstruido conforme Dios lo haya designado. ¿En qué etapa va a estar usted? ¿En qué etapa voy a estar yo? No lo sé. Pero como se lo dije en mi tercera verdad, solamente Él empieza el proceso, Él sabe cuándo empieza y Él sabe cuándo ese proceso va a terminar. Entonces tenemos que pensar nosotros como creyentes, mis hermanos, que nosotros vamos a ser transformados no por cita, ¿sí me entienden? Sino porque Dios ya ha designado que vamos a tener esa transformación. Déjenme hacer esta ilustración. Cuando usted tiene una enfermedad crónica, tiene que hacer una gran cantidad de citas. Tiene que ir a sus visitas médicas. Tiene que estar llamando para ser atendido. O sea, cada vez que usted llama a un lugar para que le atiendan en diferentes niveles de diagnóstico, diferentes niveles de tratamiento, lo que usted está buscando es que la enfermedad sea transformada, es decir, que la enfermedad termine. ¿Correcto? Ok, en esa misma ilustración, nosotros vamos a estar siendo llamados por Dios de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes métodos para ser transformados. La única diferencia que con el médico y con Dios es que Dios lo va a hacer cuando Él quiera y no cuando nosotros hagamos la cita. Ahora, yo no creo que usted quiera decir, Señor, yo quiero hacer una cita contigo para ser transformado, ¿verdad? Pero en la Biblia, mucha gente dice, ven y ve mi corazón, examíname. Otros dicen, Señor, cámbiame. O sea, es decir, en la Biblia hay peticiones reales de hombres de Dios que quieren que exista ese cambio. Mis hermanos, Dios quiere trabajar con nosotros, no en tu tiempo, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Él.
lo más tremendo para un cristiano y tiene que mantenerlo en su corazón es, lo quieras o no, Dios va a trabajar contigo. Dios va a trabajar conmigo. Pero ¿saben que eso es hermoso? Porque si Dios toca nuestros corazones, seremos transformados y tendremos realmente lo que Dios quiere, una armonía. Muchos de nosotros vamos a muchos lugares, por ejemplo, ¿no? A tomar cursos de capacitación, de motivación, cursos de cómo convivir mejor, de cómo ser líderes, etcétera, porque queremos que una congregación esté muy bien. Pero pocos vamos al taller del alfarero para decirle, Señor, síguenos moldeando en tu rueda para ser vasijas de misericordia conforme tú lo has designado. Ahora yo quiero preguntarle, si usted es vasija de misericordia, si usted es vasija de humildad, si usted es vasija de verdad, ¿puede convivir con los demás? ¿Puede amar a los demás? Incluso, ¿por qué no? ¿Puede transformar a los demás? Ahora, esto es lo más importante y quizás también lo más grandioso. Dios no nos da sorpresas. El creyente sabe que una vez que ha venido a los pies de Dios, a los pies de Cristo, su carácter y su personalidad debe estar moldeado conforme a la imagen del Hijo de Dios, es decir, conforme a Cristo Jesús. No hay sorpresas. Romanos 8, versículos 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Fíjense todo lo que hace Dios si uno revisa esta escritura que Pablo nos está dando. Y a los que predestinó, dice, los llamó. Y a los que llamó, justificó. Es decir, los presentó aceptos ante el Padre, los presentó limpios, sin pecados, salvados, y a los que justificó a estos también glorificó. Mis hermanos, si se pone a pensar, si todo este proceso está pasando en nuestra vida, estamos siendo llamados, justificados, glorificados. Todo por el simple hecho de tener fe en la gracia de Dios, de que Él es el que nos llama, nos transforma, nos cambia y especialmente nos glorifica. Mis hermanos, ustedes pudieran pensar en su corazón, gracias a Dios porque hemos sido glorificados. Dense cuenta entonces que el modelo está bien preciso. Tendremos que ser semejantes a Cristo. Pero le digo una cosa, su supervisor, ni nada más ni nada menos, es el Padre Celestial. Así que permítame decirle esto sin que se enoje, ¿verdad? Sin que le moleste mucho. En la mente de Dios el diseño está listo, la obra ya está terminada. El barro solamente necesita ser procesado. En otras palabras sencillas, Dios ya sabe lo que usted va a hacer. Lo único que va a hacer es procesarlo en esta vida para que usted entienda el proceso de su transformación y obviamente entienda que el reino de los cielos también es trabajo, el reino de los cielos también es dedicación, porque tenemos que disponer nuestro corazón en fe, aceptar la soberana voluntad de Dios en nuestra vida, sea cual sea el resultado. Y esto lo podemos ver a través de la Biblia, en diferentes ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Dios transformó el carácter de Jacob y lo transformó en Israel. Dios trabajó con Moisés hasta hacerlo el más manso y humilde que existía entre todos los hombres. Dios hizo de un ovejero llamado David el rey de Israel. Dios le enseñó a Job que no lo conocía de una manera personal y abrió a través de las pruebas los procesos de sus ojos espirituales para que ahora sí pudiera decretar y decir: Job, antes de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El arrebatado Simón, con sus impulsivas respuestas, fue transformado en Pedro, uno de los líderes de la iglesia de Cristo.
Juan, conocido como el hijo del trueno, fue transformado en el apóstol amoroso. Saulo de Tarso, el celoso de la ley y el perseguidor de la iglesia, fue transformado en Pablo, el apóstol de los gentiles y el defensor de la salvación por fe y gracia. Ahora ya no estaba hablando Pablo de que la salvación era por las obras, sino que la salvación era por el reconocimiento de la gracia. Y pudiéramos mencionar muchos, pero muchos ejemplos más de que todos fueron procesados y llevados a la rueda del alfarero. Si estos ejemplos no le bastan, pudiera usted buscar muchos más. Muchos más. Déjeme decírselo de manera metafórica. Dios subirá a la rueda del alfarero a todo el creyente para trabajar con él personalmente. No va a mandar asistentes, ¿verdad? Y como se está dando cuenta, los diferentes personajes bíblicos fueron moldeados de diferentes maneras, con diferentes experiencias, de formas de procesamientos diferentes. No hubo un método igual para todos. Así que una de las cosas que es muy importante cuando nosotros veamos especialmente que un hermano está en proceso, ustedes no digan, a mí no me sucedió, a mí no me pasó, eso no fue a mí, eso no fue igual conmigo, o yo lo hice rápido, yo salí rápido de esa prueba. No, no lo diga, porque Dios está procesando a cada persona de manera personal, porque Él sabe el barro que tiene en sus manos y cómo debe de transformarlo. Así que con este entendimiento general, mis hermanos, déjenme darles 5 diferentes formas que podemos encontrar en la Biblia que Dios trabaja con el hombre para transformarlo, moldearlo y usarlo en su plan divino. ¿Estamos listos para trabajar con Dios? ¿Estamos listos para que Dios nos moldee? ¿Estamos listos porque queremos participar de ese perfeccionamiento en buena voluntad de Dios para que podamos participar y trabajar en su hermoso, divino plan? ¿Cuántos de nosotros levantaríamos la mano y diríamos, estoy aquí presente, Señor, haz conmigo lo que necesitas? Bueno, aunque no lo digamos, Dios va a hacer con nosotros en su soberanía lo que nosotros necesitamos. Así que vamos a empezar con las 5 diferentes formas que Dios trabaja con sus hombres, sus hijos, vamos a decir con sus escogidos, con sus amados, con sus amigos. Fíjense todo lo que es Dios para nosotros, todo lo que Cristo es para nosotros. Y número 1 sería a través de la iglesia. Vaya a Efesios 4, versículos 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué, mis hermanos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lea con mucho cuidado el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Todos lleguemos a la unidad de qué? De la fe. ¿Qué es lo que nos une aquí, de acuerdo a Pablo? La unidad de la fe. Y el conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Si usted inmediatamente está notando, para poder llevar en armonía todo este cuento, un plan divino en paz, necesitamos la unidad en la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y obviamente la transformación de nuestra vida hacia un varón perfecto que es en Cristo Jesús. Si no estamos caminando por ese camino, no podemos llamarnos cristianos, ¿queda claro? No podemos llamarnos creyentes, mucho menos que somos autores y consumidores de ese gran plan de Dios que nos puede llevar a permitirnos en fe poder ver su misericordia. Cuidado con eso. Así que vamos a empezar a ver cómo es que la iglesia trabaja con nosotros. Bueno, la iglesia discipula al creyente y lo nutre del conocimiento de Dios conforme lo que nos está diciendo la Escritura, ¿correcto? La iglesia nos está presentando, y se da cuenta, un orden de autoridad, pero también un orden de enseñanza de la palabra. Y no me voy a meter ahorita en los órdenes de autoridad y todo eso que se tiene que hacer de enseñanza de la palabra, porque no es el punto. Pero déjeme decirle que aquí se está refiriendo a la enseñanza de la palabra, la autoridad de la enseñanza de la palabra. Por eso nos dice quiénes son los ministerios.
Estos hombres son elegidos por el Espíritu Santo de Dios. Y estos hombres no vienen a ser el líder, mis hermanos. Yo soy el jefe, ya no hago nada. Ok, todos los demás son los que tienen que trabajar. Note esto y con mucho cuidado. Si estamos hechos para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces tenemos que trabajar en algo. No nada más es recibir dinero, no nada más es ir a predicar los domingos. O sea, realmente la iglesia, especialmente a través de sus ministros que han sido elegidos, tienen que enseñar la palabra, corregir lo deficiente, formar discípulos, bautizarlos y especialmente encaminarlos en los caminos rectos de la gracia y de la fe, es decir, en toda enseñanza doctrinal. Usted sabe que cuando termina todo lo del discurso del monte, yo le digo así, ¿verdad? El sermón del monte le llaman mucho, ¿verdad? Pero cuando Jesús termina todas esas enseñanzas, que son compilaciones que Mateo hace, termina diciendo que la gente se maravillaba de la doctrina que tenía Cristo. Y usted puede ver del capítulo 5 al capítulo 7 la doctrina que Cristo nos está diciendo. Entonces ahí estamos en el conocimiento del varón perfecto. Somos sal de la tierra, luz del mundo, tenemos que pedir perdón, tenemos que arreglar los asuntos entre cristianos, etcétera, ¿no? No tenemos que divorciarnos, no tenemos que golpear a los demás, no tenemos que llamar fato a nadie, etcétera. Usted pudiera continuar, porque es una enseñanza grandísima. Aparte de todas las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino de los cielos. Hasta bienaventurados los que les persiguen y les vituperan. ¿Por qué? Vituperan, perdón. ¿Por qué? Porque estamos conociendo el reino de Dios. ¿Está listo usted para conocer el reino de Dios? Bueno, necesita conocer la doctrina de Cristo. Y déjeme decirle que Cristo dice que no es el problema del adulterio. El problema es que usted adultera simplemente con desear a una mujer o a un hombre en su corazón. La ley de Cristo es más elevada, más fuerte, más inalcanzable, si no disponemos nuestro corazón a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que los líderes de la iglesia deben de tener en su cabeza y en su corazón que están enseñando a hombres que van a crecer conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y yo quiero comentarle a usted que si usted es un líder de la iglesia, recuerde que este es el objetivo central. No que usted sea pastor, no que usted sea líder, sino que usted edifique al cuerpo de Cristo. Ahora, tengo que poner esto, y discúlpenlo si lo voy a hacer como una exhortación, pero es muy importante que el corazón del líder, el corazón de la persona que esté enseñando, necesita manejarse bajo dos expresiones. ¿Se las digo cuáles son? Y piénselo y póngalo usted en este momento. Reflexiónelo con mucho cuidado. Cuando uno está enseñando, cada uno debe de agradecer a su hermano para su bien y para su edificación. ¿Se fija? Si yo soy maestro, tengo que agradecer a ustedes que me permitan estar con ustedes teniendo esta enseñanza para edificación. Pero déjenme decirle otra. Cada uno de los que enseñamos, engrandecemos el corazón del hermano, engrandecemos su corazón también para su bien y para su transformación. Lo que quiere decir que muchas veces los hermanos van a ser utilizados más por Dios que usted que los enseñó. Porque le voy a volver a repetir, no es usted el que está transformándolos, es Dios el que los está transformando. Por lo tanto, Dios es el que engrandece el corazón de los hermanos. Cuando usted enseñe, sea pastor, apostolín, profeta, maestro, no se le olvide que los hermanos van a ir creciendo conforme a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús, y necesitamos tener mucha humildad y mucha mansedumbre para saber que el ministro va a tener muchas veces que ceder su paso a los alumnos, porque hemos sido enviados a ser discípulos. Por eso la iglesia es bien hermosa. La iglesia entra, las personas crecen y se tienen que multiplicar. No quedarse a competir puestos políticos en la iglesia. Sí, porque primeramente la iglesia no es política. Déjeme decirle, la iglesia no es un centro de trabajo tampoco, ¿de acuerdo? La iglesia es algo que tú tienes que poner en tu corazón porque tú tienes que servirle a Dios como tu prioridad.
Entonces, con todo lo que te estoy diciendo, tú tienes que tener en cuenta que la iglesia va a edificar el cuerpo de Cristo en 3 puntos importantes. La Escritura dice, para llegar a la unidad de la fe y el conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios. Pero también la Escritura nos dice que vamos a tener un crecimiento práctico en la experiencia diaria, de crecer conforme al varón perfecto, que el modelo es Cristo Jesús. Ahora, si usted está notando y está siendo claro, una cosa es alcanzar el conocimiento. Usted puede leer su Biblia, pues le pueden hablar de Cristo, usted puede escuchar de Cristo, ver las películas de Cristo. Eso es conocimiento práctico. Terminar toda la lectura bíblica, leerla 40 veces si usted quiere en el año, todo eso es conocimiento práctico. Pero aquí tenemos un punto número 2. Tienes que crecer en la experiencia conforme al varón perfecto que es en Cristo Jesús. Y parece ser que ahí es donde Dios más nos va a poner las manos. Pero un tercer punto, necesitamos llegar a la plenitud de Cristo espiritualmente. En Gálatas 4:19, versículo, nos dice Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué es lo que esperaba Pablo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es un proceso que va de la teoría a la práctica, pero también al reconocimiento divino. Imagínense qué hermoso que Dios no nomás nos quiere con el libro en la mano, nos quiere en práctica y enseñando a los demás. Y que todos entendamos que la unidad de la fe es el Evangelio, es la palabra de Dios, es esta Biblia, y que entremos en la práctica de que todo lo que Jesús nos enseña lo tengamos que llevar a los demás, pero no solamente eso, que transformemos nuestro corazón en comunicación con Dios, en amor con Dios, en estar tiempo con Dios, y además podamos enseñar todo esto. Para llegar a esto necesitamos madurez, mis hermanos. Y para llegar a madurez necesitamos que Dios nos ayude de manera personal, social y espiritual, para que no caigamos en falsas doctrinas, para que los hombres no nos engañen, pero especialmente para seguir creciendo en la fe y en el amor y en la esperanza del Hijo de Dios. Así que por medio de la iglesia, mis hermanos, las vasijas vacías se van llenando ¿de qué? De la palabra de Dios, de la fe, de la esperanza, del amor en Cristo Jesús. Y entonces empezamos a hacer buenas obras en sus manos. ¿Están listos para hacer buenas obras en las manos de Dios? Vamos al punto número 2. ¿Cómo es que Dios moldea también? A través de las pruebas. Y esto hemos hablado tiempos atrás, especialmente cuando hablamos de la completa paz. Y dijimos muy claramente que las pruebas nos van a ejercitar en paciencia y fe. ¿Es necesario que Dios nos dé pruebas? Sí, porque Dios quiere que hagamos todos los ejercicios espirituales, ¿no? Es el tercer punto que nos está enseñando. Tenemos que ir en esa plenitud. Las pruebas son como las semillas que plantan en la tierra fértil, y el creyente dará como resultado el fruto de fe, la paciencia y la esperanza en Dios. Así que en Santiago 1, versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, es decir, rectos, sin que os falte cosa alguna. Permítame decirle, sin paciencia es imposible tener una relación con Dios, y mucho más difícil tendría que ser una relación con otros seres humanos caídos, pecadores, conflictivos como nosotros. Así que por eso la iglesia nos lleva a esa transformación
de acuerdo a la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para que nosotros en amor, en paciencia, podamos convivir con los demás. Sin esto, sin la guía del Espíritu Santo, es imposible que nosotros podamos tener una convivencia con los demás, porque no tendríamos la partitura esencial, que es unidos por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús, y justificados ante Dios para la transformación de nosotros y ser glorificados en Cristo Jesús. Todas estas escrituras hasta este momento lo hemos leído. A final de cuentas, el resultado es que usted y yo seremos glorificados. Así que les recuerdo, porque ya lo hemos hablado, la paciencia es saber soportar las cargas de los otros. Y la paciencia nos ayuda a nosotros a ser mejores con los otros. Y si tenemos la duda, Jesús fue quien cargó, voy a decirlo otra vez, Jesús fue quien cargó nuestras transgresiones, nuestros pecados. Dice la Biblia que todo fue puesto en Él. Así que si queremos ser semejantes al Hijo de Dios, tenemos que cargar las deficiencias de los demás, el mal carácter, en ocasiones los malos gestos, en muchas ocasiones los malos dichos, incluso, ¿por qué no?, la lengua traicionera que habla detrás de ti, y aun cuando lo sepas, tener que decir en amor, tengo que resistirlo. Porque Cristo nos muestra que todo esto lo llevó a la cruz sin cuestionar. Le vuelvo a repetir. Cristo no cuestionó por qué tenía que ir a la cruz por nuestras transgresiones. Simplemente los llevó para ser lavadas y presentados nosotros aceptos para el Padre. Si esto lo hace Jesús, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo con otros humanos caídos como nosotros? Bueno, espero que no sea soberbia. Espero que no sea orgullo. Así que, mis hermanos, las pruebas nos van a ayudar a resistir toda tentación. Nos van a fortalecer para resistir las tentaciones. Vean lo que dice Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recordamos entonces algunas verdades sobre las pruebas, mis hermanos. Número 1. Todos deben saber que las pruebas no aparecen accidentalmente ni como sorpresa. Las pruebas son necesarias para transformar nuestra fe, para transformar nuestra persona y ayudar a los demás. Esto lo podemos encontrar en 1 de Pedro 4, versículo 12. Las pruebas tienen un propósito divino del cual debemos gloriarnos. Y lo acabamos de leer, ¿verdad? Gloríense en esto, ¿verdad? ¿Que en quién nos tenemos que gloriar? En Cristo Jesús. Romanos 5, versículos 3 al 5. 3. Las pruebas traen aflicción temporal. 1 de Pedro 1, 6. 4. Dios siempre controla las pruebas, sus tiempos y sus salidas. ¿Quién las controla, mis hermanos, las pruebas? ¿Satanás? No. Si usted es creyente, sus pruebas las controla Dios. 1 Corintios 10, versículo 13. Con todo esto, entonces, las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles para fortalecernos espiritualmente y practicar la paciencia, esperando recibir de la gracia el apoyo de Dios y especialmente ser fortalecidos en fe. Cuando vengan las pruebas, usted nunca olvide que está siendo fortalecido ¿en qué? En fe. ¿Y está creciendo en qué? En paciencia. ¿Y que esto es conforme a quién? Conforme al Hijo de Dios. Y dentro de la fe y la paciencia, cuando estemos en las pruebas, tenemos que evitar la tentación, especialmente de renegar de Dios, de quejarnos de Dios y de pensar que Dios es injusto. Por el contrario, tenemos que pensar que Dios nos está poniendo en la rueda
del alfarero y nos está, ¿qué? Puliendo, transformando, haciendo mejores. Probablemente ocupamos rupturas que sean selladas, ocupamos que nuestra forma sea cambiada, probablemente necesitamos que nuestro corazón sea limpio. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 4 al 5 dice entonces: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra, ¿qué? Repítalo conmigo: paciencia y fe en todas, ¿qué? Vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué acabamos de decir? Que las pruebas van a ayudarnos a resistir, ¿qué? Tribulaciones, persecuciones, si nosotros estamos practicando la fe en el Hijo de Dios. 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y rápidamente recuerden que la iglesia de Tesalónica no recibió mucha ayuda de los apóstoles, es decir, no recibió mucha ayuda de la iglesia, solamente pudieron estar con ellos creo que 3 o 6 meses, de ahí tuvieron que salir por la persecución, lo que quiere decir que al 100% Pablo reconoce que la iglesia fue guiada totalmente por el Espíritu Santo de Dios, y que eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Que nosotros también, aparte de ser guiados por la iglesia, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que podamos recibir ese evangelio de la gracia y recibir especialmente esto que nos dice la Escritura, que esas pruebas que vengan, nosotros tengamos paciencia y fe, independientemente de persecución, de ataques, de enemistades, de problemas, de lo que usted quiera. ¿Cierto? ¿Está listo? ¿Está listo? Entonces, déjame decirle esto. Con las pruebas tenemos la paciencia ¿para qué? Quizás usted ya en este momento pueda decir: ¿cómo va a tener paciencia con pruebas? Si lo primero que pasa a uno cuando le viene la prueba es todo un nubarrón, se pone todo con neblina, a veces ni siquiera puedes pensar. Pero precisamente las Escrituras nos están diciendo que cuando nosotros estemos en pruebas tenemos que estar pensando que el que está trabajando soberanamente en nuestra vida es Dios. Así que cuando venga una prueba, corra a la prueba y a sus soluciones. No, se equivocó. Corra a Dios a decirle: Señor, ¿qué quieres trabajar en mi vida? Así que déjame decirle esto entonces. Con las pruebas tenemos que dirigir nuestra mirada ¿a quién? Al Supremo, al Soberano, a Dios. Es decir, que la prueba nos lleve a buscar cada día más de cerca a Dios, que nos lleve a clamarle cada día más. Que la prueba no nos aleje de Dios, sino que nos lleve a la paciencia de esperar en la respuesta de Dios. También déjenme decirle que la paciencia entonces nos va a dirigir al centro de nosotros mismos, para que nos autoexaminemos y entonces hagamos la pregunta: ¿qué es lo que Dios está trabajando con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar de nosotros? ¿Qué es lo que Dios no le gusta de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere modificar de nosotros? Y nosotros tenemos que autoexaminarnos para poder recibir con amor esa prueba, sabiendo que Dios nos está perfeccionando en una área de nuestra vida. Con las pruebas vamos a intentar regresar a Dios, especialmente si estamos en pecado. Con las pruebas vamos a tratar de buscar a Dios, especialmente si le hemos faltado. Con las pruebas vamos a tratar de poner nuestro corazón enfrente de Dios. Mis hermanos, con las pruebas tenemos que aprender a repudiar el pecado. Esta es una verdad que yo quiero compartirle con usted, que yo la he aprendido entonces, y la he aprendido a través de estos últimos meses, desde la predicación de la línea del sufrimiento hasta hoy. Las pruebas tienen que tener como formación
en un creyente a ser lo más humilde, a crecer en paciencia y con el entendimiento de dónde debe encontrar a Dios y su consuelo. Déjame decirlo así, quizás usted no está de acuerdo conmigo, pero las pruebas entonces nos llevan a gozarnos con la gracia de Dios. Vamos al punto número 3. Dios nos va a transformar, nos va a modificar, nos va a moldear ¿a través de qué? De los problemas. Y Jesús nos dice siempre que tenemos que tener nuestra vida solamente en el afán del día, ¿verdad? Mateo 6, versículo 34, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice: por tanto no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Hace rato estaba hablando yo con uno de mis clientes en la consulta y él me decía, es que yo no sé cómo puedo aprender de Dios. Le digo, está bien sencillo. Dios nos dice que únicamente nos preocupemos por el afán del día. Si tú sacas una conclusión en la noche de todo lo que hiciste bien y mal, y especialmente cuánto tiempo estuviste con Dios, vas a empezarte a dar cuenta qué tan apegado estás a Dios o qué tan separado estás de Dios. Y ese es un análisis nada más del día. No te quiero decir, como mucha gente cuando llega el 1 de diciembre y para el 1 de enero, más bien el 31 para el 1, y dices que vamos a evaluar todo el año. Yo pienso que si te pones a hoy a pensar en lo que trabajaste para Dios, en lo que Dios trabajó contigo, sería suficiente para tener una meditación quizás por lo que resta del año, no al revés. Entonces Jesús dice que en el día baste su propio afán, que en el día entendamos que Dios está haciendo con nosotros. Le pido a usted este reto. ¿Usted sabe qué Dios hizo con usted este día? ¿En qué participó con usted? ¿En qué le hizo mejor? ¿En qué le cambió? O si ni siquiera se dio cuenta que hubo algo. No lo sé. Ahora déjeme entender, porque mucha gente confunde todos estos términos. Déjeme explicarme, perdón. Problema son situaciones momentáneas, mis hermanos, que pueden aparecer en cualquier momento de nuestra vida y nos van a traer incomodidad inmediata o incluso desconcentración mental. Por ejemplo, uno de mis clientes que fue hoy, dice, tenía que venir a la consulta, arreglé todo, mi niña tenía que ir a un partido de voleibol, ella es la capitana, la primera que tiene que llegar, tiene que ir a Irvine. Estamos hablando de Monterrey, Irvine, más o menos hora y media, en ese tiempo con tráfico, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que le habla a la hija y le dice, las personas que me vienen a recoger vienen retrasadas 45 minutos y yo tengo que estar con ellas, estar en el partido 30 minutos antes. Le digo yo a él, bueno, no hay problema, puedo suspender la consulta para que vayas y atiendas la situación de tu hija. Y dice, de aquí a que llegue a mi casa son más de 30 minutos, el tiempo que ella tendría que estar ahí. Y ya él empezó a decir, esto ya tendría que estar resuelto, porque yo todo lo dejé resuelto. Bueno, a esto se refiere precisamente el problema. O sea, donde nosotros pensamos que todo está resuelto, que todo está acomodado, que nosotros hicimos ya toda la organización posible, pero llega Dios y dice, a ver, vamos a practicar un poquito, vamos a ver quién es el que mueve las cosas, quién organiza las cosas, de qué manera se organizan, y cuando las voy a organizar, no las voy a organizar a tu modo, sino en mi plan divino. Y ahí empezamos a entender un aprendizaje tremendo, que aunque son cosas momentáneas y chiquitas los problemas, nosotros no vamos a poder ir más allá de lo que Dios quiere que hagamos. Planee toda su vida si quiere. Llegará el momento en que Dios va a decir, esto no está dentro de mi plan, esto no camina, esto no va a funcionar. Hay veces que nos ponemos a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios me dio esto? Esta situación fue muy difícil. No, mis hermanos, si Dios decidió que es una situación momentánea que se tiene que cambiar, aceptemos el hecho de que se tiene que cambiar. Yo ha sido muy difícil en mi vida, voy a confesarlo, pero hay veces que de repente se retrasa algo, ya voy retrasado y digo, ok, en el tiempo de Dios voy bien. Hay gente que de repente no va en todo el día y me quedo sin trabajo y yo digo,
En el tiempo de Dios, económicamente estoy bien. No ha sido fácil porque ha sido a través de los años, a través del trabajo que Él ha hecho conmigo. Ha sido bien difícil. Pero Dios me ha transformado para entender que cada incomodidad que venga a mi vida es a favor mío y no en contra mía. Que cada desconcentración mental que tengo, Dios no me permite ser avergonzado, sino Dios me permite la corrección. Así que cada cosa que aparece en su vida, mis hermanos, no es casualidad. Es Dios trabajando en usted. Es Dios transformándole. Y aquí es la forma más real y rápida que podemos ver cómo estamos en las manos del alfarero. Inmediatamente. Planeé todo y resulta de que el camión se ponchó y no llegó al tiempo y no pude llegar a la clase. Perdí la clase. Probablemente hay otras cosas mejores que Dios hizo para ti que tú no te diste cuenta, que probablemente ese camión hubiera tenido un accidente o probablemente estuvieras en la clase, hubiera pasado algo que no era agradable para Dios. O iba a trabajar, se me ponchó el carro, ahora no con excusas, ¿verdad? Porque hablamos de excusas, sino una ponchadura real. Tengo que coger el teléfono y decirle a mi supervisor o a quien sea, no voy a poder llegar. No voy a poder estar ahí. Me puedo esforzar a cambiar la llanta, hacerlo más rápido, pero imagínate si es la llanta que está para el lado de la calle, lo quieres hacer rápido, están pasando carros más rápido, ¿a qué te estás exponiendo? La pregunta es, ¿de qué te está cuidando Dios? Hagámoslo tranquilamente, ¿verdad? Ahora, este es el problema, este es el gran problema. Jesús nos dice, bástese a cada día sus propios problemas. ¿Cómo define problemas el diccionario de la lengua española? Dice, es una cuestión discutible que hay que resolver a la que se le busca una explicación. Esto me gusta a mí, no sé si usted lo está notando. Es bien interesante. Le buscamos una explicación a algo que no teníamos programados. Le doy la explicación, Dios no quería que fuera así. Así es así. 2. Circunstancias que dificultan la consecuencia de algún fin. Bueno, si Dios no quiere que se logre, no va a pasar. Muchas veces dice, Dios, háblame, ¿por qué me estás cerrando las puertas? Bueno, la Biblia dice que si Él cierra las puertas, no hay quien las abra. Y si las abra, no hay quien las cierra. Entonces, si entiendes la Biblia, o entiendo yo la Biblia, entonces es sencillo. Si está cerrado, está cerrado. Si está abierto, aunque otro te lo quiera quitar. A David le quisieron quitar el reino. A Absalón le quitó el reino, de hecho, literalmente. Se lo quitó. Absalón se proclamó rey de Israel. Quizás, no sé, por unos meses, ¿no? Pero fue rey de Israel. Si técnicamente lo hiciéramos en la parte humana, Absalón fue rey de Israel. Habitó en el castillo del rey, voy a decirlo de esa manera, que era la casa del rey. Se acostó de hecho con las concubinas del rey. Tenía su consejo del rey y de hecho tenía sus consejeros personales. Mas, sin embargo, no estaba destinado para él. Dios le cierra la puerta con una guerra y Ahitofel se encarga de llevarlo básicamente con un consejo negativo al suicidarse él mismo y no tratar de debatir el otro consejo que estaba dando. Si Ahitofel fuera escuchado, Absalón hubiera ganado la guerra. ¿Pero qué hizo Dios? Cerró los oídos de los demás para que Ahitofel no fuera escuchado. Y obviamente Absalón, ¿dónde llegó? A la muerte. Ok, mis hermanos, ¿el reino era de quién? De David. Así que lo que Dios te da no será quitado. Quizás alguien lo quiere poder tomar prestado, o quizás va a tomar tu autoridad prestada por un ratito, pero si Dios te lo dio, no será quitado. 3. Persona o cosa que plantea una dificultad o inconveniente para algo. Y aquí estamos hablando ya de no una situación, aquí estamos hablando de personas que van a traerte problemas. No me diga que eso no existe. Bueno, a veces los hijos, la esposa, el perro, ¿verdad? ¿Qué se considera persona en este momento? Escuche lo que le estoy diciendo. Va a ser un problema para su vida.
Ahora, si lo vemos en el camino de Dios, aún el malvado está hecho ¿para qué? Para el día malo. O sea, es decir, nada se le escapa a Dios. Y tú vas a decir, estoy diciendo, hermano, le estás diciendo malvado a mi esposa o a mi esposo. Bueno, si está trabajando con un corazón maligno, con un corazón no justificado, con un corazón no parecido a Cristo, no está en la paciencia de la fe del Hijo de Dios, no está creciendo conforme a la estatura del varón perfecto, sí, creo que decirte que no puedo cambiar mi opinión. La persona es una persona que está en maldad. Lo resumo de esta manera entonces. El problema son puntos de vista del hombre. Son puntos de discusión para el hombre. Pero son cosas que no son improvistas para Dios. Son obstáculos para el hombre. Pero son cosas que Dios necesita de tener en ese momento para que crezca el hombre. Son personas con actitudes difíciles que le hacen la vida difícil. Saúl le hizo la vida difícil a David. Mas aún sin embargo, Saúl no triunfó. El triunfo fue de David. Ahora, ¿de David o de Dios? De Dios, porque era el plan de Dios que David fuera el rey. Y estoy tomando el ejemplo de David porque es uno de los más conocidos, pero pudiéramos tomar otros ejemplos más. Así que mis hermanos, entendamos que el problema es alguna situación que ha aparecido en todos tus perfectos planes, porque simplemente Dios no quiere que acontezca de esa manera. En el 2014 se realizó una encuesta nacional para ver cuáles eran los principales problemas. Me imagino que usted ya tiene una idea. Durante el día, ¿quiénes practican la mayoría de los problemas? Los matrimonios. ¿Quiénes siguen con la mayoría de los problemas? Hijos y padres. Y no está de más que Jesús diga que si no tenemos la paciencia, el amor, la fe y no crecemos en la familia a través del Hijo perfecto que es Jesucristo, obviamente vamos a tener conflictos, peleas, y Jesús diga, ¿va a haber conflicto entre qué? Entre familias. El siguiente problema son cosas que causan ansiedad y temor. El siguiente problema, gente que le gusta tomar alcohol o drogas. El siguiente problema, gente que tiene mucha ira. El siguiente problema, gente que tiene mucha hostilidad. El siguiente problema, gente que es chismosa. Bueno, no son chismosas, les gusta compartir. El siguiente, el choque educativo entre padres e hijos. La siguiente, la culpa. Ay, es que le pegué y no salió la cosa bien como yo quería, porque quería pegarle más fuerte. La ira, la hostilidad. Pero también viene la falta de perdón. Durante el día vamos a enfrentar muchas cosas que nos hacen y nos va a traer problema, porque vamos a estar con el rencor, con el enojo, con la venganza, por la falta de perdón. Mis hermanos, esto fue considerado en la encuesta que son los problemas que tiene la gente. Ahora le quiero decir, ¿son problemas que tiene el cristiano? ¿Nos admitimos la verdad de Dios? Sí. Si estamos en esta vida, sí. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? Si logramos ir creciendo en la fe, en la perfección, en el evangelio, estamos en la iglesia, creciendo en la palabra, practicando y en las manos del alfarero, dando vueltas en su rueda, seremos perfeccionados en todas estas cosas para poder aceptar la voluntad de Dios. Los problemas nos demuestran la soberanía de Dios, mis hermanos. Ninguno de nosotros tenemos control sobre el futuro, las circunstancias o las ocasiones en las que vamos a estar envueltos. Dios tiene el control y nosotros dependemos de su soberanía para que Él resuelva los problemas. Claro que Él nos da la inteligencia para que nosotros busquemos
las soluciones. Cada vez que tengamos un problema, mis hermanos, tenemos que estar pensando que Dios estará moldeándonos para que tengamos esperanza en Él. Cada vez que tengamos un problema, estaremos pensando que Dios nos va a dar las soluciones adecuadas. Cada vez que tenemos un problema, Dios nos está llevando a separarnos del problema y a unirnos a Él. Aún en los problemas familiares. Déjame dar un ejemplo de un problema familiar que ocurrió en Génesis 13, versículos 7 al 9, en el cual estamos hablando de Abraham y Lot. Y dice, hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Qué sabiduría de Abraham, ¿verdad? Abraham tenía la fe completa de que a donde él fuera, Dios iba con él. Voy a repetirte. Nosotros tenemos que tener claro que a donde nosotros vamos, Dios va con nosotros. Y tenemos que tener cuidado con esto de las riquezas, ¿no? Una persona me decía, es que ya no es el tiempo de ser ricos. No, el tiempo de ser ricos es tener la fe en que Dios nos está esperando en los cielos con nuevas moradas para que nosotros habitemos con Él en un mundo donde no vamos a necesitar las riquezas, en un mundo donde no vamos a necesitar el dolor y donde vamos a estar siempre aclamando, adorando y cantándole a Dios. Aleluya a nuestro Padre. Pues bueno, tú te das cuenta ya con esto que lo que Abraham evitó fue que causarse problemas entre ellos mismos. Y este es un nivel de madurez muy grande. Mis hermanos, no importa lo que tengas, si Dios te lo va a preservar nuevamente, es tuyo. Y a donde vayas, esta es la fe que nos está dando las Escrituras, Dios irá contigo. Pero lo más importante es que Jesús dice, a paz nos llamó el Señor. Y yo soy, dice, el que da la paz. Y nadie da la paz como yo. Así que nosotros como cristianos, como creyentes, estamos convocados a buscar situaciones de solución de paz. Si se da cuenta, aquí la solución de paz que utilizó Abraham fue muy sencilla. Resolvió el problema conforme a la voluntad de Dios. A donde tú vayas, Lot, no hay ningún problema. Si necesitamos separarnos, nos separamos. Pero de lo que yo no me voy a separar es de la ordenanza que nos está dando Dios. Ahora, usted recuerde, porque ya lo estudiamos, que a Abraham le dijeron que se fuera sin parentela. Y esa es una pequeña desobediencia que está en el capítulo 12 de Génesis, que Abraham se llevó a Lot. Y Lot era parte de su parentela. A partir de aquí, si usted se notó en la escritura, Abraham todavía aparece sin H. Esto es muy importante, porque Dios todavía no le daba la promesa de las naciones, las familias y las descendencias. ¿Escuchó? Vamos al 4. A través de las aflicciones. Juan 16, versículo 33, Jesús dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Y aquí está, ¿cuál paz? ¿Con Z o con S? Con Z, ¿verdad? O sea, no nos vamos a ir a la guerra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿lo he vencido a quién? Al mundo. Gloria a Dios, Jesús ha vencido al mundo. Todo lo que nos pasa en este mundo ya está vencido. Así que la aflicción es definida de la siguiente manera: causar molestia o sufrimiento físico. Ahora, ¿usted nota con el problema la diferencia? El problema es una situación momentánea que te descompone tus planes, ¿correcto? Las aflicciones son cosas más permanentes. Es algo que va a estar más constante. Un dolor de muela no se te va a quitar hasta que no vayas al dentista, hasta que no alivies la picadura. Eso es una aflicción.
Ahora, el problema, ¿cómo sería un problema? Que cuando estás comiendo te aparezca el dolor de muela. O sea, ese es el problema. Ahora, la aflicción sería que después de 3 meses tengas un hoyo en la muela y tú sigas padeciendo dolor. ¿Ok? Entonces hay que tener la diferencia entre aflicción y problema. Causar molestia o sufrimiento físico. Y vamos con el otro punto, es causar tristeza o angustia. Preocupar o inquietar a alguien. Causar pesadumbre moral. Ay, mis hermanos, hay gente especializada en eso. En causar pesadumbre moral. Ahora, como te estás dando cuenta, es sencillo. Las aflicciones son parte de la vida del cristiano. Son parte del paquete de tu vida cristiana. No las vas a poder evitar. Así que el cristiano va a tener que enfrentar molestias, angustias, preocupaciones, pesadumbre moral. Pero, mis hermanos, el claro ejemplo está en que Jesús nos da esto por excelencia. Él sufrió aflicción y también fue expresado en aflicción y continuó con la aflicción y cumplió con su ministerio en aflicción. Y mis hermanos, no se echó para atrás Jesús. Pero hay algo que te tengo que decir en seguridad, porque esto nos lo está dando la Biblia. Ante las aflicciones, no importa si eres fuerte o si eres débil, Dios es quien te fortalece. Voy a decirlo de otra manera, Dios es tu suficiente fortaleza ante cualquier situación. Ante cualquier situación. Y no me digas si eres fuerte o débil en fe. No me digas si eres fuerte o débil físicamente. No me digas que eres fuerte o inteligente. No me lo digas. Simplemente piensa en que tu fortaleza viene de Dios ante cualquier aflicción. Así que, mis hermanos, debemos de pensar en esta manera. Que aún como humanos rotos, en un mundo roto y atacado por Satanás, sufrir de aflicción va a ser parte de nuestra experiencia. Y de hecho es una oportunidad para experimentar la obra redentora de Dios en nuestras vidas. Mientras se sufre la aflicción, sabemos lo que sufrió Cristo. Ok, te voy a volver a repetir porque quizás no me alcanzaste a escuchar. Mientras se sufre la aflicción, podemos entender lo que sufrió Cristo. Mientras se vive la aflicción, podemos vivir lo que vivió Cristo. ¿Y sabes qué? Cristo nunca se separó del Padre en ninguna de sus peticiones. Segundo, que debemos de pensar, mientras estamos en aflicción, la obra redentora de Dios está en nuestras vidas. ¿Estamos dónde? En la rueda nuevamente del alfarero. Ahora, yo quiero decirte que algunas personas en las iglesias ponen este peso. La persona que no tiene aflicción, esa es la que está perfecta ante Dios. Aquí la iglesia muchas veces es culpable en decir que la santidad es de aquellos que no sufren ninguna situación. No, mis hermanos, la santidad es ser moldeado por el alfarero cuando Él quiera a través de aflicciones. Muchos desafortunadamente ponen este peso también en la iglesia. Tu enfermedad es producto de tu pecado. Y si bien es cierto, el pecado entra también cuando nosotros tenemos la caída, y la enfermedad con la caída, y con la enfermedad la muerte, y etcétera, etcétera, también es cierto que la experiencia que nosotros podemos tener es que no todas las aflicciones derivan de algo pecaminoso. Pero sí todas las aflicciones son para que estemos con Dios. Así que Dios nos va a estar sometiendo a diferentes formas de aflicción para que podamos acercarnos más a Él y experimentemos su paz.
Cada vez que estés en aflicción, recuerda que lo que Dios quiere es que experimentes su paz, que tengas la esperanza puesta en Él y que sepas que la solución viene, que la solución está ahí. Dios no quiere martirizarte, Dios no quiere burlarse. Lo que Dios quiere es que en amor creas en Él y que en fe esperes en Él. En Él experimentaremos entonces su paz. Juan 14:27 dice: Jesús, la paz dejo, mi paz doy. Yo os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Me gustaría decirlo de esta manera. ¿Qué nos quiere enseñar Dios por medio de las aflicciones? La esperanza, pero práctica. ¿Me está escuchando? No la esperanza teórica. Porque cuando le decimos a una persona, oh, no te preocupes, Dios te va a sanar, es diferente a cuando tú tienes la enfermedad y tienes que sanar. Dios te va a ayudar con esa deuda. Bueno, hay deudas malas y hay deudas buenas, usted lo sabe, ¿verdad? Una deuda mala, necesito un carro y compro un Ferrari. Una deuda mala. Una deuda buena, ocupo un carro y compro el que necesito con el dinero que tengo. O sea, esa es una deuda buena. ¿Me entienden? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la práctica de la esperanza a través de las aflicciones. Porque las aflicciones son los medios por los cuales Dios nos va a elevar mental y físicamente para salir avantes de la mano de Él, del brazo de Él, cubierto con sus alas y trabajando con Él. No porque yo la voy a sacar, sino porque tengo la esperanza práctica de que Dios lo va a sacar. No se preocupe, su hijo va a cambiar. No es lo mismo que tu hijo esté en problemas. No es lo mismo. Tenemos que orar porque mi hijo está en problemas. Y tengo la esperanza en la práctica de que Dios va a cambiar a mí el corazón de mi hijo. Ahora, yo creo que todo cristiano sabe que todas las aflicciones son temporales, ¿verdad? Porque aunque muramos, al morir, la aflicción se acabó. Porque estaremos en un mundo feliz ya. Tranquilo. No necesitamos dinero. No necesitamos salud. Porque dice la palabra de Dios que seremos glorificados, ¿verdad? Mis hermanos, Job 42:10 habla más sobre este tema. ¿Saben que a través de todas estas aflicciones vamos a fomentar la confianza en Dios? Me gustaría decirle que cuando usted tenga una aflicción, practique. Dios es el que tiene la solución, Dios tiene el tiempo, Dios tiene la entrada, Dios tiene la salida. Porque eso lo dice la Biblia. Por último, déjame comentarle que Jesús nos promete que desarrollaremos entonces la paz ante todo este mundo de aflicción. ¿En qué estamos? En un mundo de aflicción. Entonces las aflicciones van a perfeccionar al creyente en la paz y en la esperanza en Dios. No le recomiende a otro que tenga paz cuando esté en aflicción. Ore por él para que Dios le fortalezca su fe y tenga más paz. Vamos al último, a través de la corrección. Y aquí sí yo creo que nadie queremos entrar, ¿verdad? A través de la corrección. ¿Cómo vamos a subir otra vez a la rueda del alfarero para ponernos en las manos? Y yo creo que esta es la etapa en la cual Dios dice, y se echó a perder en su mano la vasija, ¿y qué dice? La deshace. Cuando Dios tiene que corregirnos, está deshaciendo totalmente la vasija. Pero déjame decirle que Dios corrige al ser humano amorosamente para que salga de sus áreas de pecado, de rebeldía y para desarrollar una práctica de obediencia. Job 5, versículo 17 al 18 dice: He aquí, bienaventurado es el hombre quien Dios castiga. A ver cómo está eso, cómo está bonito que Dios te castigue, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. En otras palabras, Él hace la enfermedad y Él la cura. ¿Qué más esperanza de que el que hizo la enfermedad sabe el remedio? Y si no, preguntémosle al rey Ezequías, ¿verdad? El rey Ezequías estaba sentenciado a muerte
regresa a Isaías, 15 años nuevos de vida le dan, pero lo interesante es que también le dice cuál es la cura. A tu llaga ocupas ponerle masa de higo. Y como les he dicho, es sorprendente que Dios no quiso curarlo, sino que permitió que se viera el medio para curar la llaga. Es interesante, ¿no? Él hiere y sus manos curan. Mis hermanos, la corrección de Dios es totalmente perfecta porque Él sabe el castigo, sabe el medio y sabe la solución. La pregunta es si nosotros tenemos la capacidad de entender el castigo y nuevamente volver a preguntar, ¿por qué Dios me está castigando? Leamos el caso de David en el censo y es muy interesante. Vamos a leer ambas porciones que están relacionadas con esto para aprovechar una pequeña aclaración de nivel teológico. En 1 de Crónicas 21:1 dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Pero si ahora lo leemos, bueno, lo leí en la Nueva Versión Internacional, ¿ok? Para los que les gusta seguir exactamente las citas. Ahora, en 2 Samuel 24:1, Reina Valera dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. La pregunta es, entonces, ¿quién fue el que incitó a David? ¿Satanás o Dios? ¿Qué opina? Le diría como dicen los youtubers, no dejen en la cajita los comentarios, ¿no? Y luego platicamos. Bueno, vamos a resolver un poquito esto. Hay una pequeña discrepancia de las escrituras, pero hemos hablado sobre todo lo que iniciamos, que el único soberano es Dios. La respuesta entonces es sencilla. Dios emplea de forma soberana y permisiva a Satanás para sus propósitos. Así que Dios puede usar a Satanás, a usted, a mí, a quien sea, para hacer juicio a cualquier pecador, para hacer juicio a cualquier hermano. Así que ojalá que Dios no nos agarre como Satanás para hacerle juicio a otras personas. ¿Recuerdan cuando Pedro fue pedido a Cristo y que Cristo le dijo que te lo voy a ceder? Pero que Jesús dijo muy claramente: voy a orar para que tu fe no falte, Pedro. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que aún Satanás es manejado por Dios? Satanás no es más que un ángel, un arcángel establecido dentro del reino de Dios, es decir, es parte creada, no es Dios. Jesús explica esto en la parábola del sembrador. Vamos a Marcos 4, versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero vean lo que dice: pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se les sembró en sus corazones. ¿Qué quiere decir que es más poderoso? ¿La palabra o Dios? ¿Perdón, la palabra de Dios o Satanás? Pues obviamente Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es que Satanás puede quitarla? Porque Dios le facilita que Él la quita. Regresando al caso de David, MacArthur dice: ni Dios ni Satanás forzaron a David a pecar, pero Dios permitió que Satanás tentara a David y David escogió pecar. Consecuentemente, el pecado estaba en el corazón orgulloso de David. Esto es muy semejante al caso de Nabucodonosor, quien vio el reino y dijo: este es mi reino que yo he hecho con mi fuerza, que yo he hecho con mi sabiduría. Vean qué hermoso reino he hecho. No, le dijo Daniel, no pienses así. Pide perdón, da dinero a los menesterosos, da dinero a los pobres, para que Jehová te perdone. Pero ¿qué volvió a decir Nabucodonosor? Qué hermoso reino hice. Y un día vio la ventana y después de ese día, 7 años después, tuvo que despertar sabiendo que vivió como bestia en el campo. Y que hasta que no abrió sus ojos y Dios le permitió ver, entonces Nabucodonosor pudo decir: reconozco que Jehová es el único Dios. Como te das cuenta, tanto a David como a Nabucodonosor, Dios les pasó la factura. Ahora estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios. Date cuenta que no le perdonó la factura. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a 2 Samuel 24:13 y dice: vino pues Gad a David y se lo hizo saber, le dijo: ve qué hermosas cosas. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Estas son las elecciones que Dios le está dando a David para su castigo, ¿ok? O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y verá que responderé al que me ha enviado. Voy a preguntarle, ¿Dios dejó a David solo? Dios le dijo: ay, qué bonito lo que hiciste, David, hermoso que hayas escogido el pecado, hermoso que hayas inclinado tu corazón. No, dice que para este tiempo ya había una gran cantidad de muertos en Jerusalén. El pueblo de Israel estaba siendo golpeado ya por parte de Jehová. Y obviamente David tiene que escoger y dice: no quiero caer en manos del hombre, prefiero caer en las manos de Dios, porque el hombre no tiene misericordia. Y que la espada venga entonces, ¿a dónde? A la casa de David. Esto es muy importante, mis hermanos, porque Natán ya se lo había dicho a David, que la espada no se separaría de su casa. Y hasta este momento, David incrementa más la ira de Dios, pero vea con qué misericordia Dios lo trata. Te voy a mandar el castigo, te voy a dar el castigo, pero te voy a dar a escoger. Lamentablemente nosotros no estamos al nivel de David para que cuando metemos la pata, cometemos errores, Dios venga y nos dice cuál es el que vas a escoger, ¿verdad? Sino que simplemente Dios nos dice: esta es la forma que te voy a afinar, y obviamente la patada que nos toque, el barazo que nos toque, el coscorrón que nos toque, lo único que tenemos que poner en nuestro corazón es divino. Es divino. Eso es lo hermoso. Con todo esto que estamos hablando, el castigo no tiene otro sentido más que afinar a los santos, disciplinar a los creyentes de la iglesia de Cristo y purificarlos, mis hermanos. Esto mismo en las figuras de Satanás con Dios y con castigo lo utiliza Pablo. Recuerden ustedes que hay una parte en donde uno de los hombres se está acostándola con la concubina de su padre, y Pablo dice: esto no está correcto que ocurra en la iglesia. Y vamos a ver otra vez todo, y vamos a ver el castigo, ¿no? Primera de Corintios 5, versículo del 4 al 5 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado ¿a quién? Y usted vea, el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne. Pero fíjese, ¿para qué dice? Para destrucción de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Al igual que Job fue tratado en la carne, que este hermano, fíjese, Pablo no lo está, ¿cómo se dice? Mandando a decir: este es un incrédulo, sáquenlo, expúlsenlo, remuévanlo de la iglesia, en sentido de que no va a volver a regresar a la iglesia. Sabemos en 2 Corintios que regresa, que estaba tan arrepentido que obviamente los hermanos lo vuelven a arropar. Pero vean la intención tan importante de esto. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, y ahora dice: a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Que se salve la carne o que se salve el espíritu? Bueno, pero el hermano no se salvó del castigo, ¿correcto? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no podemos pasar la ira de Dios aunque sea por un momento, o la corrección de Dios aunque sea por un momento? Dice que es de sabios que aceptemos la corrección de Dios. Ok, con esto llegamos a ver la obra de las manos de Dios a través de la disciplina del creyente. Con esto encontramos un principio bíblico súper sencillo. El creyente tendrá frutos de obediencia y de justicia, siendo afinado para ser vestido de santidad, siendo purificado a través del entendimiento espiritual, permaneciendo en su caminar ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Y tenemos que decir entonces: gracias a Dios por la corrección. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios por los problemas. Gracias a Dios por las aflicciones. Gracias a Dios por la esperanza.
Gracias a Dios porque nos ha puesto en la rueda del alfarero, nos ha puesto en sus manos para transformar nuestros corazones. Vamos a orar.